Bueno, nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver la segunda parte donde vamos a ver las diferentes patologías y los objetivos de enfermería en las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas anatómicamente se definen como vías aéreas de conducción. La principal función de las vías aéreas respiratorias altas, principalmente la nariz y los corneas y la nasofaringe, es la de vital importancia de humidificar, calentar y filtrar el aire inspirado, ¿sí? Por eso es fundamental el inspirar por la nariz, expirar por la boca. Bien, vamos a comenzar con unas patologías. Bien, con una de las primeras patologías que vamos a ver, la rinitis, sí, es algo que, empezando de lo más proximal a lo más distal, digamos, la rinitis, que es la inflamación e irritación de la membrana mucosa de la nariz. 90% de los trastornos de la vía respiratoria alta son por causas virales, esto ya es algo, una regla, por lo general no tienen tratamientos antibióticos, salvo que se compliquen, pero pueden ser aguda o crónica, alergia o no alérgica, debemos definir la causa, cuál es, los tipos, digamos, las causas pueden ser infecciosa, alérgica, inflamatoria, medicamentosa, estacionales. Las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que va a manifestar el paciente, cómo se va a presentar? Con rinorrea, ¿sí? Cuando tiene ese goteo que tiene, eso se llama rinorrea, congestión nasal, que se va a identificar con el cambio del timbre de voz. Secreciones purulentas puede haber, digamos, pero localizadas, ¿no? No expectoraciones, estornudos, pruritos en la nariz, en el techo de la boca, garganta, oído, un malestar localizado, bien localizado, ¿sí? El tratamiento farmacológico puede ser con antihistamínicos, corticoides, descongestivos. Recuerdan años anteriores, a nosotros, yo recuerdo cuando éramos chicos, cuando estábamos congestionados, nos ponían con hervir hojas de eucaliptus, ¿no? Algo totalmente que no se usa más y que no se ha demostrado ningún tratamiento óptimo. Pero bueno, es una causa que se trata localmente y es reversible rápido. La rhinosinusitis, esto ya es un poquito más complejo, es inflamación de la o las fosas nasales y senos paranasales, porque puede ser rinitis de un solo lado o una rinitis completa. Y ahí ya un poco más complejo. La duración de los síntomas la podemos definir si puede ser aguda, subaguda o crónica, de acuerdo a las semanas de evolución. El agente causal, principalmente bacteriana y secundariamente viral. Esto quiere decir que se cambia, ¿no? Acá tenemos virus y un poco más adentro tenemos bacterias. ¿Por qué? Porque muchas de la sinusitis se produce por obstrucción mecánica, una obstrucción crónica, de la secreción normal que producen las fosas paranasales o los senos paranasales. Cuando hay una obstrucción mecánica, por ejemplo, una desviación del tabique nasal o una sonda nasogástrica, lo que produce es obstrucción del seno, el cual no puede drenar el moco normalmente. Esto hace que el moco se estacione y se produzca una infección del mismo, principalmente bacteriana. Como ven acá en esta imagen, que la vamos a ver más adelante también, esto es lo que va a presentar el paciente, ¿no? Una secreción nasal purulenta. Me tengo que preparar mate porque mis alumnos no me ceban mate, está medio complicado, y es de uso único. Nos vamos a encontrar con síntomas agudos, cuando es agudo y subagudo, con secreción nasal purulenta, anterior o posterior. El paciente dice, no, me estoy tragando el moco. Cuando me dice, me estoy tragando el moco, es porque tiene muchas secreciones. Y es posterior. Hay obstrucción nasal, dolor, un dolor continuo, presión, mucha presión. ¿Por qué? Porque la secreción está todo inflamado los senos, están provocando aumento de presión, y ese es el dolor. Cefalea localizada o difusa. Cuando el paciente respira por la boca es porque ya es algo crónico, ¿no? Entonces vamos a ver que dice, ronca mucho, se tiene resequedad en la boca, ¿sí? Esto es lo que yo le digo de las partes de la imagen, ¿no? Esta que vemos acá tenemos un seno paranasal totalmente libre, y este está totalmente ocupado, o parcialmente ocupado, está edematizado de las paredes, completa, y está libre. Acá vemos cómo está edematizado también los cornetes de un lado, ¿no? Siempre comparando, y hay una pequeña desviación del tabique. Acá vemos en la placa, que es el gol estándar, digamos, siempre se hace una placa de
no me recuerdo la técnica, pero es con la boca abierta, y se puede ver los senos paranasales como se ve acá. Acá vemos el seno paranasal libre, y acá vemos un nivel, ¿no? Esta línea, y está todo ocupado esto. Esto es una sinusitis parcial. O sea, este seno paranasal no está drenando, esto se está infectando, una sinusitis. Las complicaciones locales, osteomielitis, porque pues está cerca del hueso, o una mucosele, y las intracraneales, trombosis del seno cavernoso, meningitis, o sea, se recuerden que tenemos muy próximo todo, ¿no? Tenemos por encima del tabique nasal, tenemos la lámina cribosa del etmoide, que es muy finita, que no es impermeable, no es permeable, perdón, pero es muy finita, entonces tenemos un próximo sistema nervioso central. Las complicaciones pueden ser leves, como dolor, pero se pueden llegar a complicaciones graves. El tratamiento está orientado a disminuir las secreciones nasales, aliviar el dolor y tratar la infección, como lavado nasal, antibiótico, descongestivo, corticoides, analgésicos. Y en la parte cuando estamos hablando de sinusitis crónica, el tratamiento es quirúrgico. Hay que mejorar la obstrucción mecánica que tiene la misma. Un poco más abajo, ya nos encontramos con una faringitis, que es una inflamación súbita dolorosa de la faringe. Acá cambiamos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el seno paranasal es un lugar cerrado. Acá la parte de la rinitis, la faringitis es un lugar de circulación. Muy de moda ahora, digamos, con el tema del COVID, del SARS-CoV-2, que digamos que cuando hay circulación, la mayoría de las infecciones son virales. Cuando hay estacionamiento de algo, es bacteriana. La faringitis aguda se propaga en gotas de saliva. Esto quiere decir que el virus está transportado a través de una gota de saliva, es una gota grande. Las manifestaciones clínicas: dolor de garganta, fiebre, vasodilatación local, siempre hablando, ¿no? Edema, eritema, en amígdalas. ¿Cómo lo va a manifestar el paciente? Teniendo dolor al tragar, le puede dar anorexia porque no tiene poco apetito, tiene pocas ganas de comer porque le duele, mialgia, fiebre. Las complicaciones de una faringitis bacteriana es una otitis media, también tenemos muy próximo el oído medio, y el oído medio al sistema nervioso central más próximo. Entonces, los tratamientos tienen que ser intensivos y tienen que solucionarse rápido, ¿no? De solución rápida, porque las complicaciones pueden ser bastante graves. Abscesos periamigdalíticos, mastoiditis, adenitis, cervical, bacteriemia, neumonía, meningitis. Fíjense que cada vez se va complicando más se va complejizando más las complicaciones. El tratamiento de la faringitis viral son medidas de apoyo, y cuando tiene bacteriana, antibióticos. Dieta líquida o blanda, medida de higiene extrema. Laringitis, un poco más abajo, yendo por las vías respiratorias altas, es la inflamación de la laringe. Las causas, bueno, exposición a agentes irritantes como humo, polvo, sustancias químicas, a microorganismos infecciosos, uso excesivo de la voz, inicio relacionado con exposición a cambios bruscos de temperatura, deficiencia alimenticia, etc. ¿Cómo lo va a manifestar el paciente? ¿Qué es lo que nos va a decir? Que primero, al hablar va a tener ronquera. ¿Cuántas veces hemos tenido laringitis nosotros por el uso excesivo de la voz, no? Afonía, no va a emitir sonido, tos grave, que le duele, un dolor faríngeo que aumenta en horas de la noche por disminución de la temperatura. El tratamiento es reposo de la laringe. En la laringe, recuerda, están las cuerdas vocales. Reposo de la voz, evitar agente irritante, descanso, inhalaciones de vapor frío o uso de azoterapia, principalmente que tengan corticoides, y si tienen una infección, antibióticos. Aquí tenemos la anatomía de la laringe. Es importantísimo diferenciar la anatomía de la laringe, ustedes ya lo han visto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar cuerdas vocales, y vamos a encontrar la glotis. La glotis es fundamental porque la laringe, lo que tiene la laringe es que ocupa, es de paso para el sistema digestivo y para el sistema respiratorio. ¿Qué la divide del sistema digestivo del sistema respiratorio? La glotis. Este sitio anatómico que tenemos acá, que la glotis es como una tapita, que es cuando inspiramos,
la glotis se abre, y cuando expiramos, la glotis se cierra. ¿Sí? Sí. Y cuando tragamos, la glotis está cerrada. ¿Qué pasa? Pacientes que tienen alguna deficiencia en neuromuscular o alteración de la conciencia no tienen la capacidad de que la glotis se cierre completamente cuando tragamos. Entonces se producen microaspiraciones, tiene una alteración, una dilución, una dislucia, el alimento queda dando vuelta acá y se producen microaspiraciones que van directamente al pulmón, produciendo neumonías broncoaspirativas, por ejemplo. ¿Sí? El objetivo de cuidado de enfermería, y principalmente el ABC. El A es la vía aérea, la B es la ventilación y la C es la circulación. Ver cómo está ventilando el paciente, y con eso nos quedamos medianamente tranquilos de los cuidados, si los llevamos en orden de prioridad, ¿no? Ahora, recuerden que estamos hablando siempre de objetivos, ¿sí? No estamos hablando de intervenciones. Las intervenciones, bibliografía, busquen y pongan las intervenciones que tienen que llevar de acuerdo a la valoración que ustedes hicieron. Entonces, primero nos podemos plantear objetivos. El objetivo es conservar la vía aérea. Hay que hacer intervenciones para mejorar la vía aérea o conservar la vía aérea, aspiración de secreciones, estimular la tos, posición semisentado, ver la dilución, aliviar el dolor mediante inhalaciones, pero se entiende, ¿no? Estos son objetivos, no son intervenciones. No pongan objetivos como intervenciones porque está mal, porque lo que vamos a preguntar nosotros es cómo llegan a... Muy bien, usted me pone intervención, aliviar el dolor. Perfecto, yo te voy a decir cómo alivias el dolor. Y esa sería la intervención. ¿Está? Mantener medio efectivo de comunicación. Recuerden que pueden tener una alteración de la voz. Hay que ser imaginativo en cómo se va a comunicar, debido a que si no va a provocar un cuadro de ansiedad, va a limitar la comunicación. Hidratación adecuada, para mantener bien, como hablamos en el capítulo anterior, bien nutrida o bien líquida, bien hidratada las secreciones. Conocimiento de la prevención de la insuficiencia respiratoria aguda. O sea, esto, enseñar al paciente los signos de alarma, cuándo tiene que consultar, cuándo tiene que llamar. La laringe también se nos puede dar una entidad que es el cáncer de laringe, ¿no? El cáncer de laringe es una patología que tiene una baja tasa de que se produzca, pero es una cirugía o una patología bastante importante. Se da en el 50% de tumores de cabeza y cuello, corresponde al cáncer de laringe, se da en pacientes de 60 a 70 años principalmente, 4 a 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres, y el origen es epitelio superficial, generalmente son carcinomas de células escamosas. 55% de obesidad de laringe va con afectación de los ganglios linfáticos, entonces tiene que haber una remoción de todo, aparte de la laringe, de los ganglios linfáticos, una cirugía totalmente cruenta, enorme. 16% presenta lesiones bilaterales. ¿Por qué estos datos? ¿Por qué? Porque el cáncer de la laringe está relacionado con el cigarrillo, está relacionado con la exposición a irritantes, a tóxicos, como vemos acá, tabaco, alcohol, sustancias químicas, vapores de pintura, serrín, polvo, cemento, carbón, productos de alquitrán. Se da principalmente en esta edad, ¿por qué? Porque son pacientes en donde han trabajado, donde han tenido toda su vida laboral bajo condiciones, por ejemplo, de no protección, en una mina de carbón, en una planta de cemento, en un aserradero, que no han tenido modos de protección, se trabajaba a lo guapo, digamos, entonces por eso son pacientes que a esta edad presentan este tipo de patología. Otros factores son forzar la voz, laringitis crónica, deficiencia nutricional, antecedente de uso de alcohol, predisposición familiar, edad, género, sistema inmunitario deficiente o debilitado. ¿Qué es lo que va a manifestar el paciente? ¿Qué es lo que va a decir? Y principalmente ronquera, ¿sí? Una ronquera que no se va, que persiste, que puso en reposo la voz y sigue, cambia el tono de la voz, ¿sí? Pero que lo ha mantenido en el tiempo. Una tos persistente o faringitis, dolor y ardor en la faringe, el consumo de líquidos calientes o cítricos,
una masa palpable en el cuello y ahí ya no tenemos manera de evitar pensar que debe haber un cáncer de laringe. Todo esto, las manifestaciones iniciales, que puede ser que el paciente no consulte por esto, pero ya consulte porque tiene disfagia, tiene alteración en la dilución, disnea, le está prohibiendo o le está limitando la entrada, la buena ventilación, obstrucción o secreción nasal unilateral, ronquera de ulceraciones persistentes, aliento fétido. ¿Por qué? Porque puede quedar comida. Como tiene una disglusia, una disfagia, puede quedar comida acá y eso le da un aliento fétido. Se pudre la comida. Y en metástasis puede dar adenopatía cervical, pérdida de peso, debilidad generalizada, dolor irradiado a oído. Como vemos acá, las cuerdas vocales, está la laringe, ¿sí? Acá tenemos las cuerdas vocales, y la glotis está un poquito más arriba, y acá vemos el cáncer de laringe. Fíjense en cómo esto cambia definitivamente la voz. El primer síntoma, produce dolor, produce disfagia. Los métodos diagnósticos son para laringoscopía directa, como se ve acá. Esto es una laringoscopía directa, que puede ser, que se tiene que hacer bajo anestesia. En el mismo momento se sacan la biopsia, o puede ser por una tomografía o una resonancia, que serían métodos menos invasivos. El tratamiento, según la etapa del tumor, localización, tamaño, etiología, va a ser que sea cirugía, quimioterapia o radioterapia, ¿sí? El objetivo es la curación, eliminar de todo y que el paciente vuelva a su vida normal, preservar la dilución segura y efectiva, cuidar que la voz se mantenga útil y evitar la traqueostomía permanente. Fíjense en que los objetivos van del objetivo con mayor rédito, que sería la curación total, hasta, digamos, hacer algo paliativo y evitar la traqueostomía. El pronóstico de la enfermedad va que según la etapa, género de edad, grado y profundidad de la infiltración, digamos, de cuánto esté avanzado ese tumor de laringe. El tratamiento quirúrgico es la laringectomía. Se saca toda la laringe y ahí el paciente pierde las cuerdas vocales principalmente. Los cuidados de enfermería y tienen que ir dirigidos a la parte respiratoria, a la parte nutricional y a la psicosocial. ¿Por qué? Porque lo respiratorio, y tenemos una alteración de la laringe, ¿no? Es donde pasa el aire. No podemos respirar. Pues, si les hace una laringectomía, directamente el paciente queda con una traqueostomía, no puede respirar más por la parte vía aérea normal, vía aérea superior. La parte nutricional, ¿por qué? Porque de aquí que se produzca una remisión de toda su cirugía, el paciente se tiene que alimentar a través de una sonda nasoyeyunal o nasogástrica. No puede, porque no puede deglutir, o tiene alteración de la dilución, y aparte tiene que evitar todo pasaje de alimentos por la vía quirúrgica, por donde se hizo la cirugía, y lo psicosocial debido a todos estos trastornos, ¿no? Trastornos comunicacionales, trastornos nutricionales, trastornos respiratorios, de la imagen. Siguiendo un poco más abajo nos vamos a encontrar con las vías respiratorias bajas. Y las vías respiratorias bajas ya vamos a encontrar con que tienen dos funciones, que son de conducción. Conducción quiere decir que hay pasaje de aire. Y por último vamos a encontrar las vías de intercambio, que es el alveolo propiamente dicho. Aquí tenemos cómo se diferencian, ¿no? Tráquea, bronquio, bronquiolo, bronquiolos terminales. Y acá en los bronquiolos respiratorios ya empiezan a aparecer los acinos alveolares, ¿sí? Las ramas de alveolos que se juntan en racimos, que aquí es donde se va a producir el intercambio, ¿sí? Entonces tenemos vía aérea de conducción y vía aérea de intercambio. En la vía aérea de intercambio nos vamos a encontrar con la membrana alveolo capilar. Estos son los racimos que yo les decía. Acá vemos el capilar y vemos el alveolo. Cada eritrocito del glóbulo rojo tiene que estar en contacto con el alveolo para que se produzca el intercambio, ¿sí? Para que se produzca la hematosis. Entonces tenemos, elimina la CO2 y ingresa la PO2. Elimina dióxido de carbono y lleva oxígeno. Un poco de definiciones que también nos tenemos que tener en cuenta para hablar correctamente. Bien. Bien. Vamos a hablar de la patología más recurrente que vamos a encontrar en los pacientes con alteración respiratoria, que es el EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Es un trastorno irreversible asociado a disnea de esfuerzo y a reducción del aire, del flujo de aire en los pulmones. Este flujo de aire puede ser que tenga una restricción al ingreso o que tenga una restricción a la salida, ¿sí? De acuerdo a la patología que tenga.
pero en definitiva se trata de una obstrucción del flujo, inspiratorio o expiratorio, de naturaleza crónica y generalmente se presentan a los pacientes adultos, ¿no? Es raro tener un paciente POC de 15, 16 años, puede ser asmático, pero no con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando es crónica se produce una alteración del flujo expiratorio relacionado con inflamación e inflamación de los bronquios con aumento excesivo de las secreciones. Esto hace que se produzca una obstrucción del canal y en vez de tener un caño así, por donde respiramos, tenemos un cañito así, ¿sí? Entonces tenemos una alteración en la inspiración y en la expiración. Esta es una radiografía de tórax normal, donde vemos las costillas, donde vemos la angulación de las costillas, ¿no? Corazón, diafragma, estómago. Y acá vemos una radiografía de un paciente con una EPOC, donde las características de los pacientes EPOC es que tienen tórax en tonel, ¿sí? Tienen hacia adelante. ¿Por qué? Porque tienen mucho esfuerzo muscular para respirar, y esto hace que anatómicamente se cambie la fisionomía. ¿Qué hace? Horizontalización costal. Horizontalización costal, lo que hace que tengan un tórax prominente, ¿sí? No quiere decir que vaya al gimnasio, sino que, digamos, ha utilizado mucho los músculos respiratorios y ha cambiado la fisionomía anatómica normal. Esto es lo que yo le decía, de la forma de presentación, que puede ser una bronquitis crónica. Fíjense en que esto es un bronquio sano y esto es un bronquio que está inflamado y que tiene exceso de secreciones mucosas. Entonces, un desastre. Y el enfisema, que es otra presentación del EPOC, es cuando hay destrucción de las membranas alveolares, ¿sí? Todos los alveolos están separados por las paredes alveolares. ¿Qué pasa? Esto, cuando tenemos enfisema, hay una destrucción, y esto se transforma en un solo globo. Acá tenemos muchos globitos que tienen diferentes fuerzas, diferentes presiones. Acá tenemos un solo globo, una piñata. Ustedes se ponen a pensar, una bombucha se desinfla mucho más rápido que una piñata. Entonces, esto ocurre lo mismo. Estos globitos se desinflan mucho más rápido que este solo, entonces el paciente aquí respira normal, acá respira con alteración, que le produce o disminución en la entrada del aire o disminución en la salida del aire. Acá vemos más, bronquio sano, un bronquio con bronquitis, que está inflamado y tiene aumento de las secreciones. Los alveolos con enfisema, fíjense en que destrucción de las paredes interalveolares, y se transforma todo en un solo globo. Fíjense, siempre cuando hablamos de POC, estamos hablando de vía aérea de conducción y vía aérea de intercambio donde hay alguna alteración. Tenemos que definir qué tipo de patología tiene, si tiene asma, si tiene bronquitis, si tiene enfisema, ¿sí? Porque son tres entidades totalmente diferentes. Los factores de riesgo: exposición a ciertos gases, emanación en el sitio de trabajo, exposición a cantidades considerables de contaminación o humo indirecto de cigarrillo, uso frecuente de fuego para cocinar sin la ventilación apropiada. Generalmente está relacionado con factores de riesgo inhalatorios, el cigarrillo, el humo. Los síntomas: tos, con o sin flema, depende si está cursando alguna patología, alguna infección bacteriana o es muy reciente. Fatiga, se cansan, no tienen la capacidad de responder a las necesidades de oxígeno de acuerdo a la actividad que estén realizando. Mucha infección respiratoria, ¿por qué? Porque tenés un alvéolo lleno de moco estancado, o un bronquio lleno de moco estancado, o un alvéolo grande que le cae un moco adentro y no tiene manera de sacarlo. Entonces, tiene mucha infección respiratoria. Le va a provocar dificultad respiratoria que empeora con actividad leve, dificultad para tomar aire, sibilancias. Sibilancias, ¿por qué? Porque es como que, en vez de pasar por acá, pasa por acá y el aire sale chiflando. ¿Sí? La sibilancia puede ser inspiratoria o expiratoria, pero en vez de pasar por un caño, pasa por un sorbete, y eso genera ese sonido de sibilancia, así como que está soplando. Y las presentaciones, esto, ¿no? Se presentan de forma lenta. Un paciente POC no tiene una presentación aguda, sino que a partir de los años va presentando síntomas que se van exacerbando. El diagnóstico principalmente se hace a través de la espirometría, esto que hablamos anterior, que se miden las capacidades y los volúmenes inspiratorio y expiratorio. Con la auscultación es muy difícil, con la radiografía de tórax no es sensible, igual lo mismo que
tomografía. Lo que sí es el gol estándar para el diagnóstico es la espirometría, donde vas a medir la capacidad de los volúmenes. Los tratamientos de cuidado van a estar orientados a aliviar los síntomas y evitar complicaciones o empeoramiento del cuadro. Tenemos que, cuando tienen síntomas leves, principalmente educarlo, en que conozcan la enfermedad, ¿sí? Es un paciente POC puede llevar una vida totalmente normal, siempre y cuando sepa las restricciones o el cuidado que debe tener. Para esto debe tener medicamentos de alivio rápido para ayudar a abrir las vías aéreas respiratorias. Tiene que andar con los PAF, tiene que tenerlo en la guantera, tiene que tenerlo en la mochila, en la cartera, para cuando tiene alguna alteración que debe subsanarse en forma rápida. Fármacos de control para reducir la inflamación pulmonar, antiinflamatorios para reducir. Fíjense que son todos corticoides antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque está edematizado, está inflamado todo el bronquio, necesitamos abrirlo. Para esto tenemos que realizar mucha educación en cuanto a la patología, mucha educación en cuanto a la prevención de complicaciones. La patología ya la tiene que conocer, y lo que tiene que hacer es prevenir complicaciones. Los cuidados de enfermería en un paciente POC son educación sobre hábitos, medicamentos, identificar signos de alarma, saber cuándo tiene que consultar, evitar la exposición a factores que pueden empeorar los síntomas, ¿sí? Qué es lo que le está haciendo mal, no se ponga en el fuego, no ande en el frío, no fume, educar sobre una buena alimentación, evitar mucho lo que genere mucha dióxido de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, si lo comemos, lo tenemos que eliminar, y para eliminarlo, si comemos mucho hidrato de carbono, necesitamos aumentar la frecuencia respiratoria. Si en un paciente que tiene limitaciones musculares y tiene limitaciones ventilatorias, le aumentamos la producción de dióxido de carbono, y señores, no estamos haciendo las cosas bien. Por eso una buena alimentación, educar a los pacientes que tengan oxígeno dependiente en cuanto a su uso. No todo es tan lindo, ¿no? Porque esto es todo educación, todo tratamiento en la casa, todo tranquilo. Tenemos que estar preparados para la rebudización del EPOC, porque cuando hay rebudización del EPOC, lo que tiene el paciente es falta de aire, ¿sí? No tiene disnea, tiene falta de aire, le falta el aire, y se lo tenemos que solucionar de manera inmediata. Entonces tenemos la etapa de crisis, que debemos colocar en una posición semi-Fowler, la posición que adopte el paciente donde se sienta cómodo. Si quiere quedarse sentado con los pies colgando al costado de la cama, que se quede así mientras él esté cómodo. Colocar oxígeno según prescripción médica, ya vamos a ver los diferentes dispositivos. Controlar el ABC, el A la vía aérea, la B la ventilación y la C la circulación. Colocar venoclisis. Tener medicamentos para aerosolterapia y nebulización, que sean de acción rápida. Tener dispositivos para nebulizar o realizar aerosolterapia, como vimos anterior, los PAF o el nebulizador. Los controles de signo vital, llamar al laboratorio de radiología, necesitamos los dos, si bien no cura el laboratorio de los rayos X, pero nos orientan al tratamiento, mantener reposo y calmar, y registrar. Lo que tenemos que hacer en la etapa de crisis, señores, es que no entren en el círculo vicioso de la taquipnea. Entran en el círculo vicioso de la taquipnea, y yo al aumentar la frecuencia respiratoria, aumento el trabajo muscular, aumento la producción de CO2, necesito eliminar más, por lo tanto, tengo que aumentar la frecuencia respiratoria. Y así es un círculo vicioso, por lo cual es importantísimo calmarlo al paciente. Muy difícil. ¿Por qué? Porque le falta el aire. No me vengas a calmar, me falta el aire. La oxigenoterapia, tenemos que tener objetivos, que es suministrar en forma adecuada el oxígeno requerido por el organismo, disminuir el esfuerzo respiratorio y del músculo cardíaco. Tenemos que tener objetivos siempre claros, y tiene que haber una indicación para realizar oxigenoterapia. No puede ir a demanda del paciente o a demanda del familiar. No, colocale oxígeno, necesito oxígeno, colocale. No, tiene que haber una buena valoración previa y una indicación. Diferentes factores van a influir en la adecuada oxigenación tisular. Nosotros le podemos poner la máscara al flujo que nosotros decíamos, pero el objetivo es que se oxigene la célula, ¿sí? Esto va a depender del gasto cardíaco, de la tensión arterial de oxígeno, de la concentración de hemoglobina, de la necesidad metabólica de ese momento, y de la funcionabilidad de la membrana alveolar capilar. Esto es fundamental. Le podemos poner oxígeno al 50%, pero el objetivo es que se oxigene la célula. La administración de oxígeno con una concentración mayor que la atmosférica, 21%, y la dosificación va de acuerdo según prescripción médica. Otra de las entidades es la neumonía, que es una inflamación y consolidación del parénquima pulmonar debido a una infección por diversos microorganismos. Puede llegar al tejido por inhalación, por aspiración de las secreciones orofaringeas, pero también por vía hematógena, ¿sí? En los pacientes hospitalizados. Los alvéolos atraviesan por un proceso inflamatorio, se llenan de exudado,
interfiriendo en la difusión de oxígeno y dióxido de carbono. El tejido pulmonar se consolida. Queda todo, eso que era todo lindo, todo permeable, todo lleno de alvéolos, queda todo hecho una masa. Las neumonías se clasifican en neumonía de actividad de la comunidad, neumonía intrahospitalaria y neumonía por aspiración. Las manifestaciones clínicas casi todas son muy parecidas, ¿no? Van a variar según el agente causal y característica de la persona. La fiebre, que eleva la temperatura con rapidez y escalofrío intenso de hipotermia. La hipotermia muchas veces se define como un signo de maligno, ¿no? Por debajo de 36, que tenga 35,5, que tenga 35, puede ser un signo maligno como la hipertermia. El dolor torácico es un dolor en puntada, de costado, y se incrementa al toser, le duele, y tenemos que identificar cuándo le duele. Tos productiva, que hay que ver las características de las secreciones, que pueden ser espesas, purulentas o hemáticas. La frecuencia cardíaca, por lo general, puede tener taquicardia, bradicardia, si ya estamos con una alteración en la respiración bastante importante. El paciente está preóbito o premuerte, y cianosis, recuerden que es un signo tardío. Hay utilización de músculos accesorios, de manera temprana no creo, pero aumentado el tiempo de manifestación de los síntomas, puede tener utilización de músculo accesorio. En la entera nasal, que yo necesito abrir más las fosas nasales para que me entre más aire, es un signo tardío también. Hay utilización del esternocleidomastoideo, del trapecio. El paciente puede tener taquipnea y ortopnea, inapetencia, fatiga, ¿sí? El paciente adopta posiciones que en él se siente tranquilo. Las pruebas diagnósticas son radiografía, tomografía, nos van a dar la imagen de consolidación o de ocupamiento, y el examen de secreción bronquial nos va a dar el tipo de germen que tenemos, ¿sí? Hemocultivos o gases arteriales. Acá vemos diferentes imágenes. Esto es toda una neumonía, esto es una neumonía bilateral. Acá tenemos diferentes focos neumónicos, ¿sí? Fíjense acá cómo están ocupados. Acá tenemos un derrame pleural con una neumonía bien consolidada de la base. Y esta es la tomografía, ¿no? Acá vemos neumonía, esto es una tomografía normal, y acá vemos neumonía con distrés, diferente foco, bilateral, lo mismo que esto. Los problemas potenciales es la sobreinfección, que se sobreinfecte el paciente con un germen multiresistente, por ejemplo, atelectasia, que se consolide todo un lóbulo y directamente ese lóbulo quede no funcionable, derrame pleural, empiema, hipotensión y shock, insuficiencia respiratoria, que le va a llevar a una terapia más crítica o intensiva, de que sería la máscara de oxígeno, como por ejemplo la utilización de un respirador mecánico. El objetivo de enfermería es mejorar la entrada de aire. Objetivos de enfermería, recuerden, ¿cómo mejoramos la entrada de aire? Aspirándolo, nebulizándolo, según indicación médica, posición, Esas son intervenciones. Los objetivos son estos: fomentar el reposo y conservar la energía, calmarlo, no te muevas, quédate acostado, movilizar al paciente. La movilización es fundamental, pero siempre conociendo o cuidando las limitaciones. Valorar el sensorio, si el paciente se nos empieza a dormir, no es que está tranquilo, sino que puede ser por una hipoxia. Alentar la ingesta de líquido, aumentar las pérdidas, porque hay un aumento de las pérdidas insensibles por la taquipnea y por la fiebre. Y la educación para el alta, incrementar actividades al mejorar el estado general, ¿sí? Un paciente POC es un paciente que puede llevar una vida totalmente normal, siempre conociendo sus limitaciones. Los objetivos principales son lograr el libre tránsito del aire por las vías respiratorias, mejorar el intercambio gaseoso, mejorar la respiración, reducir la ansiedad, fomentando el reposo y el sueño, mantener el estado nutricional adecuado, detectar y controlar complicaciones, favorecer la independencia en actividades diarias. Todos esos objetivos los tenemos que cumplir de acuerdo a diferentes intervenciones que ustedes van a colocar, ¿sí? Estos son objetivos. Estos son cuidados. Lavado de manos antes y después de cada procedimiento, vigilar con frecuencia el grado de disnea e hipoxia, detectar signos de oxigenación inadecuada, que el tardío sería la cianosis. El precoz sería alteración mental. El paciente se empezó a desorientar. ¿Por qué? Porque tiene disminución del oxígeno al cerebro. Valorar el ritmo de flujo expiratorio, controlar cuánto tiempo dura la inspiración y cuánto dura la expiración. Si utiliza músculo accesorio, colocar las manos sobre el tórax, ¿sí? Ver que sea simétrico, ver que no utilice músculo accesorio, que no haya contracción.
Realizar la correcta administración de aerosoles, eliminar las secreciones bronquiales para mejorar la ventilación e intercambio gaseoso, ya sea de manera voluntaria, le pedimos al paciente que tosa, instarlo a toser, que tosa fuerte, no, pero me duele, no, pero tenés que toser fuerte, tenemos que calmarle el dolor para que mejore la tos, por ejemplo. La parte kinésica tiene que ser fundamental, o sea, el trabajo de enfermería tiene que ir acompañado por la parte kinésica. Mantener la temperatura ambiental adecuada, evitar las temperaturas extremas, ya sea mucho calor o mucho frío, porque aumenta la demanda metabólica. Proporcionar, bueno, si tiene drenajes, proporcionar los cuidados propios, ya lo vamos a ver, los drenajes. Mantener al paciente en una posición fold o semi-fold, sentado, no se debe mantener al paciente de cúbito dorsal por mucho tiempo. A ver, señor, lo vamos a higienizar o te vamos a trasladar para hacer una tomografía, no lo podemos llevar de cúbito dorsal plano. Tenemos que ver cómo mejoramos esa posición para trasladarlos en una tomografía. Administrar líquidos para diluir, fluidificar secreciones, además de favorecer la hidratación de la mucosa que tiende a perder la humedad por la tendencia a respirar por la boca. No humidifica, ¿por qué? Porque respira por la boca. Estimular la tos, ya dijimos, valorar las características del esputo, esto es siempre fundamental. No escupí, bueno, el paciente tiene tos productiva. ¿Y qué características tienen las secreciones? Tenemos que ver, tenemos que valorarla. No le digo probarla, pero debemos, sí, hacer una valoración de las características del esputo. Educación, a realizar ejercicios, a la actividad física, educación al familiar, sobre las cosas que puede realizar, educación sobre la alimentación, estimular el autocuidado. Muchas veces estos pacientes como están muy deteriorados, están muy dependientes del ejercicio, de la actividad física, hasta le alcanzamos el vaso, ¿no? Para que tomen agua, no, tenemos que estimular el autocuidado, volver de nuevo a ese paciente a cómo se estaba antes de la hospitalización. Bueno, terminamos esta parte, que sería de las vías aéreas respiratorias altas y bajas, las patologías, y ahora vamos a comenzar en la tercera parte con los distintos dispositivos de oxigenoterapia y manejo de drenaje y traqueostomía.